Bueno, Shabbat Shalom, bendecimos a Hashem por este día que nos permite estar juntos y al mismo tiempo darnos la bendición de estar con vida. Y creo que esta parashá, que es la tercera, dicen que la tercera va a la vencida, a ver si cierra. Es la parashá, la tercera del libro de Bereshit, y lleva por título Lech Lecha. Lech Lecha quiere decir sal por ti mismo o por tu propio disfrute, para tu propio bien. Así también diría de esta manera. Vete por ti, que tiene que ver con sal por tu propio disfrute, para tu propio bien. Entonces era para el bien de Abraham salir de la tierra de Harán. Y bueno, antes de comenzar, bueno, que la paz de nuestro Padre que está en los cielos sea sobre nuestro Abraham, que es una bendición para las naciones, para el mundo entero, que puedan conectarse, aprender a orar, y cada día podemos ver la mano del Eterno en sus enseñanzas. Así que pase sobre él, sobre nuestro pueblo Israel, sobre todo el mundo, y que todo lo que pase sea para bien, sea para vida, sea para paz, y que nosotros cada día también la paz nos acompañe donde quiera que estemos. Esta enseñanza, esta parashá de hoy, de Lech Lecha, tiene varias enseñanzas. El Código Real tiene también varias enseñanzas. La parashá de hoy nos enseña de muchos puntos. Nos enseña acerca de que Hashem le dice a Abraham que salga. La parashá nos enseña que sale con Lot, con su esposa Sara, con Lot, con sus criados, sus siervos, sus criados, sus animales, con todas sus pertenencias. Y hay algo escondido atrás ahí, que lo vamos a ver. Nos dice la parashá que llega a la tierra de Canaán, le da vuelta, y Hashem ahí le hace una promesa que esa tierra se la va a dar a su descendencia. Nos habla la parashá que también Abraham baja a Egipto, y cuando llega, bueno, cuando van a entrar, le dice: diles que eres mi hermana. Y dice la parashá que cuando los ministros de Faraón la vieron a Sara, que era hermosa, se la llevaron. Bueno, y la parashá dice que, bueno, cuando vino una plaga de parte de Hashem al Faraón y a su casa, y después le dice a Abraham: ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Cuando la tomé por mujer, dice, la tomé por mujer, pero ahí algo pasó. Algunos interpretan que, bueno, sí tuvo intimidad, otros dicen que no. En lo personal no pasó eso, porque dicen que cuando Sara se vio ya en serios problemas, clama a Hashem. Era una mujer justa, y el ángel del Eterno manda una plaga muy terrible, y no permitió que tuviera intimidad con ella. Así que no pasó nada. Simplemente Hashem la saca de Egipto, y salen con riqueza, salen con gloria, y hay algo profético también ahí. Nos habla de que se le dan a Agar. Agar era una hija del rey, y tiene un hijo que se llama Ismael, y Hashem le dice que bueno, el ángel, cuando Agar se va con Sara, y le dice: vas a tener un hijo, y será una gran nación. Y dice: todos contra él. O sea, está hablando ya sabemos de quién. El Código Real nos habla de
de lo que comenzamos a leer, de que había un hombre con una mano seca. Nos habla del Código Real, nos habla de que Yeshua llama a los apóstoles y dice una palabra bien clave que dice que les dio autoridad para echar fuera demonios. También nos habla de la semilla, del sembrador. Nos habla de que la gente lo seguía, de que estaban acechándolo para acusarlo. Así que hay varias enseñanzas, pero bueno, en este día nos vamos a concentrar. Hay mucho de qué hablar. En esta parashá, anoche comentábamos con mi suegra de que la lengua, las palabras, tienen el poder para efectuar cosas. Y que Abraham, por el hecho de haber hablado, cuando le dice a Hashem, ¿cómo yo conoceré que lo que tú me estás diciendo es verdad? Y Hashem le dice, de cierto, dice, serán esclavos tu descendencia en Egipto. Esa va a ser la señal de que lo que te estoy diciendo es verdad. Entonces, hablábamos anoche que nosotros, el decir palabras, eso se toma forma de que cuando nosotros le decimos al niño, eres un inútil, va a ser un inútil. No sirves para nada, no va a servir para nada, y queda marcado ese niño. Cuando alguien, por ejemplo, les decía, por ejemplo, en eso de la autoridad, si vemos que Yeshua no les da autoridad hasta cuando, o sea, no hacen los milagros. Se recuerda cuando los revolcaban los demonios, pero cuando Yeshua dice y les dio la autoridad, o sea, no sé si entre ahí, pero eso es muy interesante acerca de la autoridad, que alguien puede tener conocimiento, puede tener el deseo, puede tener, pero si no tiene la autoridad, no puede ser efectivo como cuando tiene la autoridad. Le mencionaba con alguien esta semana y me dice, mira, siéntete privilegiado de todos los que están trabajando como maestros. Si te cuento las manos a los que se les ha dado la autoridad, son pocas, pero uno de ellos ha sido tú. Y me sentí bien, me sentí privilegiado. Me dijo el Jajam, cuando tú bendices a alguien, es como si yo lo estuviera bendiciendo. Cuando alguien te maldice a ti, es como que me maldice a mí. Cuando alguien me bendice a mí, es como que te bendice a ti. Me dice, porque estamos conectados. Así que eso fue algo para mí esta semana de mucha bendición. Mire, la parashá a uno lo va fortaleciendo también. No crea que solamente venirse a parar. No, el venir aquí es un compromiso, pero no solamente de lo que se va a decir, sino cómo se está viviendo, y ese va a ser parte del tema de lo que vamos a ver. Así que Hashem le hace un pedido a Abraham y le dice, vete de tu país y de tu lugar natal y de la casa de tu padre. Menciona 3 cosas. Recuerde que Abraham había sido traído de Ur de los Caldeos por su padre Taré. Fue cuando el Nimrod metió al fuego a Arán, el padre de Lot, y ya habían salido de la tierra de Ur de los Caldeos, llegaron a Harán, y ahí fue donde pasaron parte de la vida Aram, Taré con sus hijos. Pero llegó el momento donde Hashem ahí le hace un llamado personal y le dice, vete de tu país y de tu tierra y de tu lugar natal, de la casa de tu padre. Abraham entra en la historia de la fe mediante actos de renunciamientos. Abraham tuvo que renunciar a ciertas cosas
para poder ser efectivo en las cosas del Eterno. Mientras tanto, Abraham no hubiese podido ser efectivo. Si él no hace caso al llamado de Hashem, él no hubiese sido efectivo, no hubiese visto las promesas que Hashem le había hecho. Entonces, la parashá nos enseña que para poder ser efectivos, tenemos que salir en algunas ocasiones del lugar donde nosotros estamos encajonados. Yo creo esto y nadie me lo va a quitar. Donde yo así soy y a mí nadie me manda. No vas a salir. Si Abraham le dice a Hashem, yo aquí estoy bien, ¿yo cómo voy a dejar aquí a mi familia? Yo no voy a hacer nada. Entonces vamos a seguir siendo iguales. Vamos a seguir siendo los mismos. Y tiene que haber cambios. Tenemos que cambiar. Entonces, esta renunciación no es voluntaria, sino perdida por mandato divino. No fue que a Abraham se le ocurrió, voy a salir de aquí a aventurar. No. Hashem le dice, sal por ti mismo. Es tu decisión. Yo te hago el desafío que salgas. Si tú quieres salir por ti mismo, entonces yo me encargo de lo demás. De esto debemos aprender que no puede existir fe en Hashem si el hombre no está dispuesto a renunciar a ciertas cosas. Si no estamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas, no podemos ser efectivos en los planes de Hashem. Realmente no existe fe en nosotros hacia Hashem. Así que a veces tenemos que renunciar a las cosas que más amamos. Al país, a nuestro lugar natal y a nuestra casa paterna. Más adelante lo voy a explicar, no voy a decir, voy a dejar la casa abandonada y voy a andar de candil de la calle a estudiar mi casa. No, eso no dice, eso es lo contrario, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, Rambam, basado en el Zohar, dice que para que el ser humano pueda recibir un mandato divino, debe antes demostrar un despertar espiritual emanando de lo íntimo de su ser. O sea que no es nomás decir sí. Primero tiene que haber un despertar espiritual que venga de adentro. ¿Y cómo se adquiere la espiritualidad? En obediencia a la Torah. No con buenos deseos. No porque yo soy inteligente. Tiene que haber un despertar. Entonces, cuando esto ocurre, va a provocar la atención de nuestro Padre que está en los cielos para esta persona. Cuando hay un despertar espiritual, cuando hay un deseo de servir a Hashem, cuando hay eso, entonces los ojos de Hashem están puestos en la persona. Cuando Hashem vio en Abraham ese despertar, ese deseo, Hashem conoce el corazón. Entonces Hashem dice, apártenme a este. Así como a nuestro Rebbe dice que todos tenían los ojos puestos en él. En el caso de la parashá, le dice, ponte en medio. Y todos estaban viendo, pero ¿qué estaban viendo? A ver qué hacía. ¿Y Yeshua qué era lo que estaba viendo en ellos? La dureza de su corazón. Hashem sabe si somos duros de corazón. Hashem sabe si somos rebeldes. Y nosotros también muchas veces lo sabemos. ¿Cómo? La Torah. La Torah es nuestra constitución. La Torah es nuestra medida. La Torah dice lo que es bueno y lo que es malo. Y dependiendo a dónde nos inclinamos, es nuestra realidad. Y esa es nuestra personalidad. Entonces, cuando Hashem miró en Abraham un potencial, un hombre dispuesto a obedecer, un hombre dispuesto a enseñar Torah, un hombre dispuesto a vivir Torah, Hashem dice, sal de tu tierra
y de tu parentela. Abraham tendrá que separarse y alejarse de los factores que podrían impedirle la realización plena de su fe. Tuvo que alejarse de muchas cosas que le impedían que él fuera el gran Abraham como lo es ahora. Por ejemplo, el lugar natal, que implica dejar a personas, amigos. Y esa fue parte de la prueba. Dejar a sus amigos, dejar a personas queridas. Y no solo eso, sino que Abraham, cuando va a un lugar que no conoce, se enfrenta a idolatría. ¿O usted cree que no se burlaban de Abraham? Hubo rechazos de Abraham. Llegar a lugares donde tenían muchos dioses, él llega diciendo que hay un Dios y que no lo pueden ver. A Barbanel, un comentarista también, nos dice lo que significa la fe para el judaísmo. Dice, la fe no es la anulación de la personalidad, ya que la misma genera dudas. Esto quiere decir que lo importante es que el hombre no anule las dudas, sino que las equilibre. Tenemos que equilibrar las dudas, pero al mismo tiempo tenemos que tener la fe. Tenemos que tener la fe que Hashem va a hacer las cosas. La fe no es para cadáveres. La fe es para seres vivientes. Por esa razón es que la fe misma va a generar conflictos, va a generar dudas en nosotros, va a generar ¿será? ¿No será? Y va a generar eso. Y de aquí podemos aprender, podemos tomar un punto importante, que nosotros nos enfrentamos en momentos donde nuestra fe tendrá que ser equilibrada. O sea, tenemos que equilibrar nuestra fe. Y cuando nosotros equilibramos nuestra fe, es donde podemos ver la grandeza del ser humano. ¿Cuál es la grandeza del ser humano? Bueno, la grandeza del ser humano será partir hacia su destino a pesar de sus dudas. Cuando no sabe que Hashem está con uno, pero al mismo tiempo sabiendo que Hashem está con uno, entonces vendrá la grandeza y tenemos que saber que nosotros también estamos con Hashem. Muchas veces confundimos el servir a Hashem con el deseo de hacer las cosas. Servir a Hashem no es solamente hablar y gritar. Muchas veces servir a Hashem es estar callado. Alguien me dijo en una ocasión, oiga, y usted siempre está serio. Y le digo, no siempre, pero a veces es mejor estar callado que abrir la boca para ofender a la otra persona. Lo dice por mí, por lo que le dije. Entonces lo dice por mí. Y entonces usted lo dice por mí. Algo bien interesante que nos enseña esta parashá, por ejemplo, la gematría. En la gematría, el nombre Abraham equivale a 243. Y esto es interesante. 243
es lo que equivale al nombre Abraham. Abraham. Cuando Abraham, el nombre de Abraham, Hashem se lo cambia, pues añade una letra. Y Abraham significa padre de Aram, padre de Aram. Hashem, cuando ve a Abraham, que es un hombre de fe, un hombre que está dispuesto a seguir a Hashem, entonces Hashem añade una letra que es la Hei. Y la Hei es un equivalente de 5. Entonces, 243 más 5, ¿cuánto es? 248. Cuando Hashem le cambia el nombre de Abraham a Abraham, entonces Abraham es padre ¿de quién? Aram. Cuando se cambia a Abraham, entonces es padre de una multitud de pueblos. Padre de multitud de pueblos. Entonces, la adición de la letra Hei, que es el equivalente de 5, cuando lo juntamos forma un total de 248. Cuando Abraham recibe la letra Hei, entonces Hashem lo ve como un hombre completo. ¿Por qué? Cuando su nombre es cambiado a Abraham, su conexión fue más íntima con Hashem que cuando su nombre era Abraham. Entonces, cuando se añade la letra G, forma el 248, y vamos a ver algo ahorita más adelante. Entonces, para que nosotros podamos tener esa conexión o una conexión con Hashem, necesitamos que nuestro cuerpo esté en orden para poder tener esa conexión con Hashem. El ser humano posee 248 órganos principales en el cuerpo. Pero esos 248 órganos deben estar ordenados de acuerdo a la Torá. Y aquí hay un secreto. Abraham estaba incompleto cuando su nombre era Abraham. 243. Cuando Hashem añade la Hei, hace un número de 248. Que esos son los órganos del cuerpo. Entonces, nosotros muchas veces tenemos el deseo de servir a Hashem, pero no sabemos organizar nuestro interior, nuestro cuerpo. Abraham, cuando sale de Harán, sale con todo lo que poseía. No dejó nada. Todo se llevó, lo que le pertenecía. Entonces, Hashem, para que nosotros podamos ser kosher, necesitamos tener algo de Hashem. Entonces, nosotros estamos incompletos. Tiene que haber una marca. Por eso la circuncisión del corazón es importante. Esa es la marca que Hashem hace. Esa es una marca que Hashem hace. Nosotros tenemos 248 órganos. Entonces, Abraham salió con todo lo que tenía. Entonces, esto nos enseña que cuando servimos a Hashem, tenemos que servirlo con todas nuestras posesiones, ya sean económicas o familiares. No podemos servir a Hashem si nuestra familia está toda por ningún lado. No se puede. Abraham no llevó a su familia. La gente nos observa. No podemos decir, yo voy a ir a servir a Hashem y la mujer por un lado. ¿Y por qué no trajo a su esposa? No, ella anda por allá en el mall. Y sus hijos, a saber, pues, no, ellos no quieren nada con Hashem. Entonces,
¿Y yo para qué lo quiero a este hombre aquí? Si no gobierna bien su casa, mucho menos lo quiero yo en mi casa. La gente nos observa. Abraham nos da el ejemplo. Dice que se llevó hasta los burros. Dice que jumentas, de todo se llevó. Todo llevaba. Entonces, ¿cuál es el punto principal? Y ese fue el consejo de esta semana. Empieza por la comunidad. Y después piensa en salir a ganar. O no me dijeron ganar. Piensa en ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No quieras empezar afuera y descuidar. Es adentro primero y afuera después. Y ese es nuestro problema. Queremos ir a hablarle a todo el mundo y la familia. ¿Sabe cuál ha sido el problema? De que muchas veces, a veces personas dan testimonios y esperemos que vuelvan a los caminos, que no quieren nada con Hashem. Porque no la vivíamos y bueno, me tocó vivir una época que estaba soltero. Pensamos que el ir a la iglesia, eso nos hace ser espirituales. Y gente dejaba a sus hijos ahí todo el día o medio día viendo televisión o viendo juguetes o ahí con los amigos. Miren cómo estamos equivocados. Y ahora se están pagando las consecuencias. Primero, la familia. Y yo se los he dicho. Para mí, primero es mi familia. Y para usted, primero debe ser su familia. Si usted y yo no gobernamos nuestra casa, no podemos servir allá afuera. No podemos. La prueba está en nuestra casa. La prueba está en nuestra comunidad. Y alguien dijo, cada quien tenemos lo que merecemos. Tenemos el presidente que nos merecemos. Tenemos el padre que nos merecemos. Tenemos los hijos que nos merecemos. Así que, orden. ¿Y saben lo que me dijeron? Es tu responsabilidad. Y si tú permites las cosas, tú eres responsable. Por eso, en la comunidad vamos a ir poniendo orden. Y yo, ¿sabe qué? Yo estoy viendo a Abraham lo que él hace. Hoy dijo, en la congregación aquí adentro no se puede usar celular. Y si usted tiene una emergencia, se sale para afuera a hablar. Sí. Si no, el que está encargado le va a ir a decir. O sea, hay que ir empezando. Hay que ir empezando. Entonces, pero no le voy a decir porque para que no se vaya. No, es que mire, ¿sabe cuál es el problema? Uno puede criar hijos malcriados por consentirlos o porque para que no se sienta mal. No. Cada quien de nosotros tiene que saber sus responsabilidades. Y vamos se los he venido diciendo, vamos a ir haciendo ajustes. Y bien simple. El que no quiera, pues que no quiera. Pero no por uno, o por dos, o por tres, o por cinco, vamos a que todos se echen a perder. No. Abraham llegó a un punto en su vida donde entendió que él iba a atender a los hombres y su mujer a las mujeres. Por eso el trabajo en equipo. Los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Yo no comparto esa idea de que la historia lo dice, los hechos lo dicen. Cuando se sale uno de eso, después vienen las consecuencias. Mire, Abraham atendía a los hombres y Sara atendía a las mujeres.
un trabajo en equipo. Entonces, para servir a Hashem se necesitan los dos. Y si están los hijos, también los hijos. Los hijos que jueguen con los otros hijos de las personas. Pero eso bueno, yo sí quiero con Hashem, pero la otra parte no. Entonces, tenemos que entender, hermanos, una cosa que voy a decir. Una cosa es que yo tenga la capacidad de hacer las cosas, pero otra cosa es que en este momento yo no esté en la capacidad de hacer las cosas por mi situación, ya sea de trabajo, ya sea de enfermedad, ya sea de económica, lo que sea. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que aprender a vivir la realidad. Entonces, cuando somos una sola carne, también tenemos que tener una misma visión. Y esa fue la visión de Abraham. Tenemos que tener la misma visión. Cuando nuestra vida está arreglada, entonces nosotros vamos a pasar a una etapa, y esa etapa se llama la etapa de la fe. Mientras no pasemos ahí, Hashem no nos va a respaldar. Cuando nosotros entendemos nuestra misión y nuestro llamado, entonces estamos caminando en un lugar seguro. En el Código Real encontramos a nuestro maestro enseñando el camino de la verdad. Su madre y sus hermanos, dice la parashá, que vinieron a buscarlo porque decían: se ha vuelto loco, se volvió loco ya. No come, se la vive enseñando allá afuera. Pero ¿cuál era la diferencia de Abraham y nuestro rey? Abraham no tenía familia, hijos, esposa, no tenía. Su misión era, ¿cuál? Enseñar los caminos de Hashem. Abraham sabía su amor por Hashem. Abraham conocía a Hashem. Nuestro maestro amaba a Hashem. Nuestro maestro sabía cuál era su misión en esta tierra. Y nunca dudó de ese llamado que Hashem le había encomendado. Porque para que el llamado sea kosher, fuera kosher, nuestro maestro, Yeshua Mashiach, tuvo que esforzarse para arreglar las cosas en su corazón. Tuvo que arreglar su mente. Tuvo que arreglar su espíritu y su fe. Él tuvo que llegar a un nivel al que Hashem demandaba de Yeshua. Una preparación académica de Torah. Él estudió ¿con quién? Como los mejores maestros. Entonces Yeshua tuvo una preparación académica. Tuvo una preparación espiritual. Y cuando eso ocurrió, entonces vino una aprobación del cielo. Entonces, para nosotros tiene que haber ciertas cosas para poder darlas. No podemos dar algo que no tenemos. Yo no puedo venir a hablar de amor cuando no lo tengo. Yo no puedo venir de hablar de honestidad cuando soy un sinvergüenza. Yo cómo puedo venir a hablar de fidelidad cuando soy infiel. Yo cómo voy a venir a hablar acerca del padre ejemplar y mis hijos lo leen. Alguien, mejor voy a decir de alguien. Alguien va a venir a hablar de un padre ejemplar y los hijos de pandilleros todos. O sea, Yeshua tuvo que enfrentar todo eso. Tuvo que prepararse en la Torá.
Por eso dice, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿De dónde? Cuando esto vino, cuando Yeshua se preparó académicamente, cuando Yeshua se preparó espiritualmente, entonces viene una aprobación del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oír. En la parashá que estamos viendo, encontramos que nuestro maestro, después de preparar a sus discípulos, les da autoridad para echar fuera demonios. Entonces, la autoridad es lo que hace la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Por eso, esto, hermano, es bien importante. Esto es bien importante. Y por eso lo he dicho. Cuando nosotros nos paramos a dar la bendición aquí al frente, pero no estamos aptos, no estamos bien, que traemos rencor o nos peleamos con la mujer y venimos, eso es lo que estamos transmitiendo allá. Eso es lo que estamos transmitiendo. O cuando traemos rencor, cuando traemos lo que sea. Por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es de que tenemos que tener cuidado quién nos pone las manos encima. No se deje poner las manos encima de cualquiera. Acuérdese cómo se transmitían los pecados a los animalitos cuando eran en el templo, le ponían la mano y eran transferidos. Pues si se deja poner las manos de alguien que anda en pecado, después, por eso es de que en muchos lugares andan, cada 8 días es campaña de sacar demonios, porque los demonios andan de party, andan de casa en casa. Eso no es un juego, hermanos, esto es bien serio. Esto es bien serio. Cuando alguien recibe autoridad, esa autoridad está ahí. Está ahí. Pero si es mal usada, Hashem va a pedir cuentas. Hashem va a pedir cuentas. Le digo, esto es de ponerse uno a pensar. Mire, es mejor que digan, no lo estoy poniendo solamente aquí, donde sea. Cuando se hace la bendición, mire, no dio la bendición por honestidad, a que, bueno, mire, sí dio la bendición y otro no la dio, pero sin saber que a lo mejor no debería de hacerlo. O puedo hablar de mí mismo también. Así que nosotros como padres, cuando hacemos la bendición por los hijos y les ponemos las manos en la cabeza, si andamos mal, eso es lo que le estamos transfiriendo. Eso es lo que le estamos transfiriendo. Mire, a veces pensamos que como quisiera ser como fulanito, como menganito. Pero cuando hay que enfrentar la responsabilidad, eso es serio. Es bien serio. Es bien serio. Le decía anoche en la mesa, ¿por qué cree que los sacerdotes, de dónde cree que sacaron eso de que, bueno, si hay que ir a confesarse con el cura, nos dice, bueno, reza 3 Padres Nuestros y tus pecados van a ser perdonados? ¿De dónde cree que viene esa idea? Del judaísmo. ¿Por qué? Porque el Vaticano le dio la autoridad. O cuando alguien
se le unge. Esa persona trae la unción del que lo unge, del maestro. Del maestro. Y aquí mire, hay que tener cuidado. Si una persona, por ejemplo, ya ve que ahorita donde quiera usted ve que no, que es rabino, que es pastor, que es, ¿por qué? Porque, bueno, se dice y cualquiera, usted venga, usted va a ser rabino. Entonces, si este no es nada, lo único que recibió fue una falsa ilusión, porque no tiene ninguna autoridad. Por eso cuidado con los movimientos independientes, que no tienen ninguna autoridad, nomás, no, yo soy fulano de tal y hace un montón de pastores, un montón de rabinos, pero no hay un respaldo de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Por eso, ¿por qué cree que nuestro Rebbe le dice a Pilato, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba? ¿Se fijó? O cuando le dijeron a nuestro Rebbe, ¿con qué autoridad enseñas estas cosas o haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Y él se fija, vuelve y les dice, bueno, si me responden a esta pregunta, yo les voy a decir con qué autoridad. Y le dice, la purificación de Juan, Yohanan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondan. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Si le decimos del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, nos van a apedrear, porque tienen a Yohanan como profeta. Y mire, ¿qué vinieron a decir? No lo sabemos. ¿No sabían? ¿Y qué les dijo Yeshua? ¿Se fija la diferencia entre la respuesta de Yeshua y de ellos? Él no dijo, yo tampoco sé, les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Él sabía de dónde venía. Pero él les dice, ustedes me responden, yo les digo. Y les digo, tampoco yo les digo. Entonces, para que haya autoridad, tiene que haber la vida arreglada. Tenemos que empacar como Abraham. Así que cuando nosotros llegamos al mundo de la fe, suceden cosas que nosotros no podemos explicarnos a nosotros mismos y muchas veces no lo podemos explicar a otros. Y esa fe nos lleva a puntos que nosotros nunca habíamos imaginado, nunca lo imaginamos. Pero una cosa sí tenemos que decir, que la providencia de Hashem nos dirigió hasta ese lugar. Cuando nosotros experimentamos el regalo de Hashem, cuando Hashem pone los ojos en nosotros, entonces nosotros comenzamos a traer esas chispas divinas de santidad que están escondidas en las almas de los hombres. Pero para lograr eso, debemos salir de la casa de nuestros padres, nuestras familias y nuestras tierras. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, nosotros nacemos con ciertas tendencias genéticas e inclinaciones naturales que fueron diseñadas en nuestro árbol genético. Entonces nosotros traemos eso. Nosotros traemos algo genético de nuestro árbol. Entonces, también existe la influencia de nuestro ambiente.
los valores que adquirimos en el desarrollo, todo eso es algo que nosotros traemos. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Casi siempre viene de nuestros padres, nuestros maestros, nuestros compañeros de estudio, con los que interactuamos. Y entonces todo esto está apoderado en nuestra mentalidad, está apoderada de todo esto. Entonces después, nosotros en la adultez hacemos nuestras propias elecciones y adquirimos valores de una forma objetiva. Y eso viene a influenciar la personalidad nuestra. Entonces, si nosotros tratamos de definir esto filosóficamente, estas tres áreas de influencia, diríamos que se trata de lo siguiente. Primero, se trata de la fuerza del instinto natural. El instinto natural. Segundo, la fuerza del ambiente donde estamos. Y tercero, la fuerza de la razón. Cuando el Eterno le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, sin duda estaba haciendo referencia a estas tres fuerzas que operan en la vida de la persona. Por eso le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces, en el lenguaje Sod, que es un lenguaje más profundo en las escrituras, significa que la tierra son los deseos naturales. El lugar de nuestro nacimiento es una referencia a la influencia del hogar y la cultura donde nosotros nacemos. La casa de tu padre es una referencia a nuestra mente interior. Entonces, la misión de la redención siempre va a demandar una transformación completa de nuestra mentalidad, o sea, la casa de nuestro Padre. Nuestros valores, esa es la parentela. Y nuestros deseos naturales es la tierra. Y aquí es importante que sepamos que nosotros tenemos que examinar lo que nuestros padres nos inculcaron. El concepto de Dios, de Hashem. Si no es el correcto, tenemos que salir de ahí, sacarlo de nuestra mente y poner el correcto. Si nuestra influencia familiar es causa de que nos alejemos de Hashem, tenemos que salir de ahí. No es que nos vamos a hacer enemigos de ellos, pero tenemos que salir. Por eso le dice, Lech lecha, sal por ti mismo. Si usted y yo queremos que nuestros hijos tengan una buena crianza, pero la familia en toda la semana tienen una buena, vamos a decir, el Shabbat tienen un buen tiempo aquí, pero cuando allá afuera, con la familia, solo se juntan y empiezan a decir malas palabras, empiezan a hablar de cosas que no son apropiadas. Entonces, ¿qué es lo apropiado? Tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Por amor a ellos, mejor hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Pero ese es el problema, que muchas veces puede más el sentimiento que los valores de la Torah. Puede más el deseo de dinero que los valores de la Torah. Lech lecha, sal por ti mismo. Dice
que salgamos de los impulsos de nuestra naturaleza, que nos conforman con la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Leja, sal por ti mismo de los hábitos aprendidos y conformarlos con la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Leja, sal por ti mismo de la vieja mentalidad y confórmala con la mentalidad de tu Padre en los cielos, como lo refleja la Torah. Me recuerdo, hasta me venía riendo, y mi hija siempre rica me dice, Papi, why you? Dice, you look. Siempre está hablando, me dice, solo. Dice, ¿por qué está? Y le da risa y nomás siempre me está mirando. Y me venía riendo y me dice, now what? ¿Ahora qué? Me venía dando risa de algo. De un pastor que fue la semana pasada. En un meeting, creo que estaba ahí. Y llega una persona y le dice, mire, pastor, allá en la iglesia de donde venimos no se hace así, se hace así. Y a cada rato va desde lo mismo. Le dice, mire hermana, si tanto extraña su iglesia, agarre sus cosas y váyase para allá. Tenemos que cambiar la mentalidad. No, pero es que allá fulanito de tal lo hace así. Ah, pero es que en la casa de mi tía lo hacen así. Sí, pero tenemos que dejar cosas que no van de acuerdo a la Torah. Ah, pero a mí me enseñaron que hay más de un Dios. Sí, pero nosotros sabemos y hemos aprendido que Hashem es uno y único. Y ya. Leja, sal por ti mismo. Esta es una decisión personal. Es personal. Aunque para muchos sea locura, para otros será la llave para la entrada para el mundo por venir, lo que le pasó a nuestro rey. Mire, aprendamos a hacer las cosas por convicción, no por emociones. Aprendamos a hacer las cosas por amor a Hashem, no por qué van a decir de mí, que soy inteligente, que soy honesto, que soy bueno, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo como para el Señor. Nuestro Rebbe Yeshua Mashiach enfrentó burlas, enfrentó desprecios, enfrentó soledad, pero nunca perdió de vista su misión y obediencia a la Torah. Nunca. Esta parashá nos enseña que la grandeza del ser humano siempre será partir hacia su destino a pesar de sus dudas. Cuando Hashem nos llama, estamos protegidos por su palabra. Así que Hashem es nuestra guía. Queremos ver cosas grandes en nuestra vida. Tenemos que dejar muchas cosas. Queremos la protección de Hashem, dejémonos guiar por Hashem. Queremos la bendición de Hashem, hagamos lo que Hashem dice. Y entonces lo vamos a ver. De lo contrario, seguimos en nuestra tierra, en nuestro mundo, en lo que me han enseñado, y entonces no vamos a ver las bendiciones. Cuando Abraham salió de Harán, con esto termino, Hashem le mostró grandes cosas. Esta tierra daré a tu descendencia. Vas a tener un hijo. No el que tú piensas, el Eliezer. Un hijo tuyo. Eso es lo que tiene que darnos esperanza. Cuando Hashem vea
que nosotros estamos dispuestos a andar con Él, entonces nos va a dar lo que necesitamos. De lo contrario, si Hashem nos da lo que nosotros deseamos, nos podemos alejar de Él. Hashem conoce nuestro corazón, acuérdese. Y nosotros conocemos el corazón de nosotros conocemos a nuestros hijos, tal vez no su corazón, pero sí su personalidad. Y sabemos a dónde llevarlos, qué darles. Hashem nos conoce. Y a pesar de que somos rebeldes muchas veces, Hashem siempre tiene lo mejor para nosotros. Y no nos va a dar una serpiente en vez de un pez. No nos va a dar una piedra en vez de un pan. Hashem está esperando que estemos dispuestos a dejar aquello que nos aleja de Él. Eso es Lech Lecha, sal por ti mismo. Hashem está esperando a cada uno de nosotros. Y entonces la gloria de Hashem se va a manifestar. No es qué es lo que yo pienso. No es, bueno, lo voy a hacer para que Dios me dé. Es, lo hago, aunque Hashem no me dé. Porque ya me dio mucho. Mire, cuando oímos noticias de una enfermedad terminal, nos da tristeza, nos da dolor. Y decimos, bueno, yo estoy bien. Pero no vaya a ser, lo aleno, que nos den una noticia difícil. Lech Lecha. Sal por ti mismo. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál fue el secreto de Abraham? Dejó a la familia abandonada y se fue solo. Con todo lo que Hashem le había dado. Para servir a Hashem necesitamos todo. Claro, en el caso de una familia, bueno, que todavía la esposa no está en los caminos de Hashem, o el esposo, bueno, es diferente. Pero que el Eterno un día les dé la oportunidad de estarlo. Pero el caso es diferente cuando estamos todos ahí y uno para un lado, otro para otro, no, así no. Como diría uno por ahí, así no es. Hashem nos ayude, tenga misericordia de nosotros y que nos haya enseñado algo esta parashá, de que hay que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para lo que Hashem tiene más allá, al otro lado del camino. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pues vamos a la página 49, vamos a hacer Cádiz de Rabanán. Esto en pie y después haremos el alero. Página 49. יתקדל ויקדש שמר רבה ילמד יבחילותי ויעלמי ומלכותי וישמיע פורפור קנה ויקנה משיחי וחייכון יומפונו חיי לכל בישראל וגלתי מכני ואמרו אמן אמן ישמר רבך מברך אמן ישמר רבך מברך לעלמי יתברך ויסתבח ויפר ויתרומם וינשא ויתעלה שמר קדוש שבריחו אליו מכל ברכתה שירתה תלכתה מלחמתה דמי רב אלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם להסכים באוהלייתא כנשתתי ואתרחנן בדי בכל עתה ועתה יהא לנו ולכל חינה בחסדה ורחמי מכל מראה שמיה והרב אמרו אמן יהא שלמה רמה משמיה חיים ושבע וישועה ונחמה וששמה ורפואה ולהוליכה בכפרה ברמה והשרה לנו כל המושל ואמרו אמן עושה שלום בנרומה וברחמה יעשה שלום עלינו והכל המושל ואמרו אמן
Baruch et Adonai HaMorach. Baruch Adonai HaMorach. Baruch Adonai HaMorach Leolam Vaed. A nosotros corresponde afirmar nuestra fe en Hashem, atribuir grandeza al Creador del hombre de la creación. Nosotros agradecemos a nuestro Señor el habernos distinguido de los pueblos idólatras, acercándonos a su verdad. Banachnu Mistachabim, Lifnei Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Nosotros reverenciamos y agradecemos al soberano, Rey de Reyes, el Santo bendito es, que creó los cielos y la tierra es su obra. El trono de su gloria está en los cielos y su magnificencia en las alturas celestiales. Él solo es nuestro Elohim, Él es la suprema verdad y así está escrito en su Torah. Reconoce hoy y grábalo en tu corazón que el Eterno es Adonai y reina en los cielos y sobre la tierra. Él es único. Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación de tu gloria, que hará desaparecer los falsos valores de la tierra y destruirá toda suerte de idolatría. Confiamos en un mundo mejor, orientado por nuestra fe en ti. Entonces la humanidad te invocará y todos los impíos tornarán hacia ti. Todo el universo reconocerá tu supremacía. Todos los hombres pondrán en ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los seres humanos. Tú reinarás sobre el universo por siempre y para siempre, pues así está escrito en tu Torah. El Eterno reinará por siempre y para siempre. Hashem reinará por toda la eternidad. Entonces el Eterno será uno y hacia ti correrá. Hashem reinará por toda la eternidad. Entonces el Eterno será uno y su nombre uno. Y a ti pertenecen el honor y la gloria, el poder y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Adonai Eloheinu Katuv Lemor, y en tu Torah eterno, nuestro Elohim está escrito. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, del Eterno Elohim. Shabbat Shalom, hermanos. Vamos preparados para comer, hermanos. Hermano Moshe, ven.